La palabra de Dios, hermanos, nos dice al final de este evangelio, hermanos, el evangelio que tal vez es el más leído por todos los cristianos, el evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18, lo siguiente. Vean esta verdad, hermanos, vean esto que el Señor nos muestra en el evangelio. Dice que estaban reunidos los discípulos con nuestro Señor Jesús. Esto fue previo a que Él ascendiera a los cielos. Él los había mandado a reunirse, hermanos, ahí en el monte del Olivar, cerca de la ciudad de Jerusalén. Y hermanos, vean lo que dice así. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, hermanos. Es un versículo sencillo que nos podemos aprender. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, hermanos. Fíjense, hermanos, que algunos le adoraron, pero algunos dudaban. De entre sus mismos discípulos, hermanos, aún ya viéndolo resucitado, algunos lo adoraron, pero algunos estaban dudando, hermanos. Sin embargo, Jesús nos regala, hermanos, la seguridad y nos da la tranquilidad de que podemos confiar plenamente en Él. Cuando Él nos dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay ninguna cosa, hermanos, que esté por encima de nuestro Señor. Todo está, hermanos, puesto debajo de sus pies. Todo está dentro de su control. Jesús es el Señor, hermanos. Toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. No hay nada que escape, hermanos, a su dominio. No hay nada que escape a su señorío. Y ese es el tema de hoy, hermanos. El señorío de Jesús. El señorío de nuestro Señor. Y hermanos, necesitamos ver esto para poder comprender, hermanos, la palabra. Si nosotros ponemos los ojos en que Jesús es el Señor, en que Jesús está, hermanos, en control, en dominio de todo, en que Jesús es el soberano, hermanos, podemos descansar. Podemos, hermanos, tener una vida, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Podemos, hermanos, quitarnos tantas cargas de nuestras vidas al confiar en que Jesucristo es el Señor, hermanos. Entonces, déjenme anotarles el tema aquí, hermanos. Mateo 28, 18. Toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús es el Señor. No sé si lo alcance a ver ahí, hermanos, pero dice aquí: el señorío de Jesús. Mateo 28, 18. Hermanos, hay varios aspectos que necesitamos revisar acerca de la palabra señorío. Señorío. ¿Qué significa el señorío? El señorío, hermanos, es que a la persona o a la entidad a la que se le reconoce ese señorío, hermanos, tiene autoridad, hermanos, tiene poder. El señorío, hermanos, es que puede ejercer, hermanos, autoridad y poder sobre algo, sobre alguien. Y cuando decimos que Jesús es el Señor, hermanos, cuando decimos que Jesús, hermanos, tiene soberanía o es el soberano, cuando decimos que Jesús tiene autoridad, hermanos, estamos diciendo varias cosas aquí, hermanos, y vamos a verlo con la palabra de Dios. Esta palabra, hermanos, en el texto original, en el texto en el que fue escrito, que fue en un idioma griego, hermanos, está, hermanos, como la palabra Kyrios, o en algunas formas también Kurios, hermanos, y significa, hermanos, Señor, y significa dueño, significa amo, hermanos. Entonces, esto, hermanos, nos ayuda a entender de qué se trata el señorío de Jesús.
Si Jesús es el Kyrios o el Kurios, hermanos, según la forma del griego, hermanos, Jesús es el dueño, Jesús es el amo. ¿Se va entendiendo esto, hermanos? La palabra de Dios nos va a hacer entender, hermanos, por qué Jesús es el dueño, por qué Jesús es nuestro amo. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, hermanos. Los voy anotando acá, hermanos, la palabra, los versículos y los datos. Kyrios o Kurios, hermanos, significa dueño, amo, Señor. Y vamos a ver entonces, hermanos, que esto, hermanos, nos lo dice 1 Corintios 6, 19, 20, hermanos. ¿Vamos bien, hermanos? Por favor, cuando ya estén ahí, digan un amén, hermanos. Amén. Amén. 1 Corintios capítulo 6, hermanos, es una carta, hermanos, que nos va a enseñar, hermanos, por qué Jesús es el Señor, por qué Él es el dueño, por qué Él es el amo. Vean lo que dice así, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto se lo escribe el apóstol Pablo, hermanos, a la iglesia, porque la iglesia andaba en pecado, porque la iglesia andaba desviándose de la fe, porque la iglesia todavía estaba aferrada, hermanos, a la cultura de ese tiempo, a la cultura de esa región, que era de una religión idólatra. Y hermanos, la iglesia de Corinto, hermanos, estaba acostumbrada, hermanos, a gozarse en los placeres, hermanos, del mundo, a gozarse en los placeres de la época y a tener un culto, hermanos, que tenía que ver, hermanos, con la comida, con la bebida y con las orgías, hermanos. Y entonces el apóstol Pablo les tiene que hacer saber, hermanos, que la iglesia, que cada uno de ellos, como hoy cada uno de nosotros, somos el templo del Espíritu Santo, hermanos. Y dice el versículo 19, el cual está en vosotros. Vean esto, el templo de Dios está en ti, hermano. Está en ti, hermana. El templo del Espíritu de Dios está en ti. Dice, el cual tenéis de Dios. No lo adquiriste tú, Dios te lo dio. Dios te lo proporcionó, el cual tenéis de Dios. Y dice, y que no sois vuestros. El templo está en ti, Dios te lo ha dado y no te perteneces a ti mismo. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. Dígame, ¿cuál fue el precio, hermanos, de que fuéramos comprados? La cruz. La sangre de la cruz, el sacrificio de la cruz. Ese fue el precio con el que fuimos comprados, hermanos. Por tanto, dice el apóstol Pablo, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hermanos. Hermanos, todos aquí, hermanos, todos nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya no nos pertenecemos. Fuimos comprados con la sangre de Jesús y entonces nos toca vivir de una manera diferente. Dice aquí, glorificando a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios, hermanos. ¿Por qué Jesús es el Señor, hermanos? Porque Él es el dueño de nosotros, es nuestro amo. Hermanos, y este es el punto. Hemos vivido nuestras vidas de manera, hermanos, que ha sido bajo nuestro criterio, que ha sido bajo nuestra óptica, que ha sido bajo nuestra opinión.
Y hermanos, todo eso, hermanos, Dios lo permitió en su misericordia, porque llegaría el momento en que vendríamos al Evangelio por su gracia. Porque Dios nos ama y nos quiere salvar, hermanos, de esa condenación en la que estábamos. Nuestras vidas hoy, hermanos, tienen que tomar un curso diferente. Por la gracia de Dios, hermanos, cada uno de los que hoy estamos aquí fuimos comprados con la sangre de Jesús. Desde allá atrás, hermanos, desde allá nuestra hermana Mari, que es la última que está allá atrás, hasta aquí nuestra pequeña Fer, que está adelante. Todos aquí, hermanos, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que hemos creído en su nacimiento virginal, que hemos creído, hermanos, en una vida que tuvo sin pecado, sin falla, sin error, que hemos creído, hermanos, que tuvo un ministerio para salvación, que hemos creído en su muerte y en su resurrección, que hemos creído que Él pagó por todos nuestros pecados, que hemos creído que Él se levantó, hermanos, para darnos vida. Todos nosotros, hermanos, entonces hemos sido comprados por la sangre de Jesús. Y ya no te perteneces, ya no me pertenezco. Entonces, hermanos, el punto es que el señorío de Jesús implica, hermanos, que cedamos nuestra voluntad a Él. Le entreguemos nuestra voluntad. Hermanos, ¿cuántos escuchamos de nuestros padres la palabra obedece? Todos nosotros hemos escuchado a nuestros padres obedece. ¿Sí o no, hermanos? Es una palabra que de niños o de jóvenes, hermanos, siempre estuvo retumbando en nosotros, porque nuestros padres nos decían, oye hijo, oye hija, ya obedece. Obedece. Sin embargo, hermanos, hay una diferencia, hermanos, entre obedecer y ceder nuestra voluntad. Y le voy a explicar por qué. Cuando alguien obedece, hermanos, está acatando el mandato de otra persona o de otra entidad, porque hay una presión sobre algo. Por ejemplo, si el gobierno nos manda a hacer algo, hermanos, y nos está presionando con cosas, los ciudadanos terminamos obedeciendo. Pero eso no es lo mismo, hermanos, a que le cedamos nuestra voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, nos obligan a pagar impuestos, ¿no? Por eso se llama impuesto, porque está impuesto. Porque hay una fuerza que nos lo impone. Y el gobierno entonces nos dice, paga la luz, paga el predial, paga el agua, ¿no? O las empresas, o que paga el teléfono, que paga el internet. Cosas así, hermanos. En la vida familiar, los padres imponiendo reglas que son buenas, hermanos, dentro de la casa, para que los hijos, por la presión que hacen los padres, obedezcan esos mandatos, obedezcan esas reglas sencillas. Pero eso no es lo mismo, hermanos, a que nosotros cedamos nuestra voluntad, hermanos. La palabra sumisión, hermanos, la palabra sumisión de la que nos habla la Biblia, hermanos, significa etimológicamente, o sea, su significado, hermanos, en el idioma original en el que fue escrita, significa ponerse debajo. Sumisión, hermanos, significa que yo me pongo debajo. Y eso es diferente, hermanos, a que por una presión externa nosotros obedezcamos. Miren, yo les voy a contar una pequeña anécdota para poderle ilustrar el punto. Cuando yo era niño, hermanos, era un niño muy rebelde, un niño muy travieso y de verdad, hermanos, un niño que tenía problemas con la autoridad. Y mi papá aquí presente me decía, siéntate. Y tenía yo una sillita, siéntate. Y yo decía, ya de últimas, porque no me quería sentar, me siento, pero estoy parado. ¿Por qué? Porque aún de pequeño yo decía, sí, voy a acatar lo que él me dice. Pero en mi corazón yo sigo en rebeldía, en mi corazón yo sigo parado. Yo decía, sí, me siento, pero estoy parado. Y eso, hermanos, de verdad, hermanos, nos ayuda a entender que en muchas ocasiones, hermanos, nosotros vivimos vidas
con las que tratamos de agradar a Dios, hermanos, en ciertos aspectos. Pero nuestro corazón, hermanos, está jalando para otro lado. No le hemos cedido nuestra voluntad a Dios. Y de eso se trata el señorío de Jesús. Que tú le cedas tu voluntad. ¿Y por qué cederle nuestra voluntad? Bueno, alguien va a decir, bueno, ¿y por qué tengo que cederle la voluntad a Jesús? Hermanos, porque cederle la voluntad a Jesús, hermanos, es permitir que tú te pases al lado del copiloto, Él se pase al lado del chofer y Él conduzca tu vida. ¿Me entienden, hermanos? Es permitirle a Jesús, hermanos, que Él conduzca de manera segura, de manera sabia, nuestro día a día. Es permitirle que Él nos lleve al punto donde nos quiere llevar. Porque Él es el camino, hermanos. Él es la verdad. Él es la vida. Y si nosotros le cedemos entonces nuestra voluntad, hermanos, vamos a ir bien. Por eso les decía, conocer el señorío de Jesús nos permite descansar. Nos permite despojarnos de presiones y de tantas cosas que podemos estar cargando o batallando con ellas. Someternos a Jesús, ser sumisos a la voluntad de Jesús, hermanos, nos va a permitir, hermanos, que nuestras vidas descansen, que nuestras almas se encuentren en reposo, hermanos. Y vamos a verlo, hermanos, vamos a verlo. Jesús es el dueño, el amo, el Señor. El Antiguo Testamento nos dice una palabra hermosa que es Adonai, hermanos. ¿Han escuchado esa palabra, hermanos? Adonai. Les voy a poner aquí, a ver si se ve en este color, hermanos. Adonai significa Supremo Señor. O sea, el más alto, hermanos. Supremo Señor o Señor Supremo. O sea, el más alto, hermanos. No se ve con el verde, hermanos. Les voy a tener que poner otro color. Adonai, Supremo Señor. No sé si se alcanza a ver allá atrás, hermanos, pero esta es la idea de Dios. Que haya una supremacía, que no haya nada por encima, hermanos, de Él. Si el Señor es el supremo amo, si es el más alto, hermanos, no hay nada que esté por encima de Él, sino que todo está por debajo de Él. Y de ahí viene entonces nuestra idea, hermanos, y la dirección que nos da la palabra de Dios de la sumisión. Acompáñenme, hermanos, a Romanos capítulo 12, por favor. Sumisión, hermanos, que dijimos que significa ponerse debajo, ¿sí? Ponerse debajo. Vamos a ver lo que dice Romanos 12, versículos 1 y 2, hermanos. ¿Quién lo tiene, hermanos? ¿Quién lo quiere leer, queridos hermanos? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Alguien lo quiere leer? Adelante, querido Ali. Por lo tanto, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, adorable a Dios. Ese es vuestro auténtico culto. Amén. Dice, no os olvidéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén, hermanos. Gracias, querido Ali.
¿Por qué ceder nuestra voluntad a Jesús? Porque la voluntad de nuestro Dios, hermanos, es buena, es agradable y es perfecta, hermanos. Está más allá, está por encima, hermanos, de lo que podemos creer o imaginar. Recordemos, hermanos, que el Señor ya nos decía en Isaías que sus caminos, pues no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son los nuestros, porque los caminos, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, hermanos. Mientras nosotros estamos pensando aquí en un plano terrenal, mientras nosotros estamos pensando en un plano físico, mientras nosotros estamos muy ocupados con lo que vemos, hermanos, enfrente, Dios, que está por encima de las cosas, siempre tiene un plan mejor que el nuestro. La voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y qué mandamiento recibimos en esta porción? Preséntate. Preséntate ante el Señor, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Hermanos, esto, sacrificio vivo, pudiera parecer incongruente, porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento llegaban y se presentaban ante el Señor con un animal para ser sacrificado, un animal sobre el cual, hermanos, ejercer la muerte y que la sangre de ese animal fuera derramada. Y el animal moría. Por eso era sacrificio, hermanos. Pero aquí el Señor nos está diciendo, preséntate, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. O sea, no vas a morirte, sino que tú vas a presentarte delante de Dios para entregarte, hermanos. Para que tú seas sumiso, para que tú, hermano, vivas debajo de lo que Dios ha establecido. Vivas en lo que Dios ha mandado. Tú estés ahí abajo. Tú no te quieras sobrepasar, tú no quieras estar por encima. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ya no vas a morir como un sacrificio, sino que te vas a entregar voluntariamente, hermanos, de manera santa y de manera agradable a Dios. Y dice aquí muy ciertamente, ese es tu culto racional. O sea, tu verdadera adoración, hermanos, no se limita a lo que acabamos de hacer hace un ratito, de cantar y adorar al Señor. Eso es bueno, eso es hermoso y es un mandato del Señor. Pero durante toda tu vida, en la mañana, en la tarde, en el tiempo que sea, día tras día, hermanos, tu verdadero culto, hermano, es vivir para la gloria de Dios. Es que tú vivas de manera santa y agradable a Dios. Esa es la verdadera adoración. Ese es el culto racional, hermanos. Por eso, hermanos, mucho de lo que el mundo nos dice, mucho de lo que el mundo nos ofrece, hermanos, va a ser contrario a lo que Dios establece. Por tanto, el Espíritu de Dios le dice al apóstol Pablo, para que nos deje esta carta, en el versículo 2 dice, no te conformes a este siglo, no te sometas, no les compres la idea. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Porque si tú piensas de manera diferente por el Espíritu de Dios, tú vas a comprobar efectivamente que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, hermanos. ¿Por qué someternos entonces a la voluntad de Dios? Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Porque el verdadero culto, la verdadera adoración es vivir de manera santa y agradable al Señor. Porque ya no mueres como un sacrificio, sino que te presentas ante Él vivo. Entregas tu vida de manera voluntaria. ¿Esto se entiende, queridos hermanos? ¿Quién lo entiende? Por favor, dígame. Gloria a Dios, hermanos. Se lo voy a anotar aquí. Entregarnos de manera voluntaria en un sacrificio que es vivo
es santo y es agradable a Dios. Y eso nos conduce, hermanos, a que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, nos ponemos por encima de Jesús, nos ponemos por encima de la palabra, hermanos, estamos de verdad en confrontación con Dios. Tal vez no lo hemos pensado así, tal vez no lo queremos ver así, hermanos, pero no va a dejar de ser cierto. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, cuando nos ponemos por encima, hermanos, estamos en confrontación directa con Dios. Hermanos, esto es peligroso. Y lo tenemos que hablar, lo tenemos que saber. Es peligroso. Y hemos llegado a ese punto por el engaño del pecado. Hemos llegado a ese punto, hermanos, porque recordemos que tenemos 3 enemigos. ¿Se acuerdan qué enemigos tenemos? Tenemos por enemigo al diablo, tenemos por enemigo al mundo y tenemos por enemigo a la carne. Y entonces ellos operando, ellos están haciendo su chamba día con día, hermanos, ellos no descansan. Si nosotros nos dejamos engañar, nos dejamos llevar, nos dejamos envolver por esto, hermanos, vamos a encontrarnos en contra de Dios. Vamos encontrándonos resistiendo a la voluntad de Dios. Hermanos, y puede ser, hermanos, que del Señor encontremos misericordia, sí, porque Dios es misericordioso, porque podemos venir a Él, como dice 1 Juan 1:9, confesar nuestro pecado, Él es fiel y justo y nos limpia, hermanos, de todo pecado, de toda maldad. Pero puede ser que tengamos que afrontar las consecuencias. ¿Sí me entiende, hermanos? O sea, Dios nos perdona, Dios nos concede el arrepentimiento, pero puede ser, hermanos, que tengamos que afrontar consecuencias. Y eso es lamentable, hermanos. Yo al pensar esto, hermanos, tengo temor, ¿sabe? Porque a veces estamos acostumbrados, hermanos, a pensar que nada pasa. Y entonces el pecado es bien sutil, el diablo es hábil y el mundo, hermanos, nos presenta un montón de cosas. De manera que podemos ser arrastrados con facilidad si no tenemos los ojos bien abiertos al Evangelio, hermanos. Y pensamos, hermanos, que no ocurre nada, que no va a pasar nada. Pero, hermanos, Satanás establece estrategias, hermanos, para destruir, hermanos. Y cuando llega ese punto de afrontar las consecuencias, es ahí, hermanos, donde nos damos cuenta que todo era un engaño, que todo, hermanos, era para mal, que no era un camino bueno, que era un camino de muerte, que era algo, hermanos, que nos llevaba a disolución. Hermanos, tengamos cuidado, hermanos, porque puede ser, hermanos, que el pecado nos esté engañando. Puede ser, hermanos, que el mundo nos esté jugando, hermanos, una trampa. El diablo, hermanos, lo que quiere es destruirnos. Usted sabe lo que dice la segunda carta de Pedro. Que anda como un león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, esto es serio, esto es delicado. Mientras el mundo, hermanos, vive en la condenación y vive en un desenfreno, hermanos, a ellos no les importa nada. La gente que no conoce al Señor, miren, hermanos, obra según su placer, según su conveniencia. Pero nosotros no somos como los del mundo. Nosotros somos hijos de Dios, que ya hemos sido comprados con la sangre de Jesús y nos toca entonces ponernos debajo de lo que Él ha establecido. Someternos a su voluntad, entregarle nuestra voluntad.
Hemos leído aquí, hermanos, diversas ocasiones. Proverbios 3, versículos 5 y versículo 6, ¿no, hermanos? Vamos a leerlo otra vez, hermanos, por favor. Proverbios 3, capítulo 3, hermanos, perdón, versículos 5 y versículo 6. Ayúdenme a leerlo. De hecho, por aquí tenemos como 2 o 3 versiones. Si las podemos leer, hermanos, para que veamos, hermanos, el corazón, el sentido verdadero que dice la palabra, nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Proverbios 3, versículos 5 y 6, hermanos. Quien quiera leerlo, por favor. Adelante, mi hermano Ford. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derecha tus veredas. Amén, hermanos. Gracias. ¿Quién tiene otra versión, hermanos? Adelante. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén, hermanos. ¿Quién tiene otra versión? Adelante, Jessy. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides de ella ni te apartes de las razones de mi boca. No la abandones y ella te guardará, ámala y te protegerá. Amén. Bueno, amén, gloria a Dios. Qué buena palabra, hermanos. Pero no es el versículo. ¿Nos ayudas, Jessy, con el capítulo 3, versículos 5 y 6? Sí. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. 5 y 6 me dijiste. Sí. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, hermanos. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derecha tus veredas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Hermanos, ¿por qué ceder nuestra voluntad al Señor? Como ahí dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Que el Señor, hermanos, esté presente en todos tus planes. Porque Él va a enderezar tu camino. Hermanos, no es que nos paremos delante de un sendero y que el sendero es así y ya, porque estamos delante de Dios, el sendero se hace derecho. No, hermanos, ¿saben a qué se refiere? Se refiere a que nos va a decir qué camino tomar. Mientras nuestra vida, nuestro pensamiento puede estar batallando en cómo hacerle, en cómo enfrentar las cosas, en qué decisiones tomar. Hermanos, cuando nosotros vivimos delante de Dios, nuestro pensamiento, hermanos, deja de hacerse así. Se vuelve derechito. O sea, es decir, tenemos claro a dónde hay que ir. Cuando, hermanos, nosotros estamos confiando en el Señor, nuestra mente puede estar muy nublada, pero Dios va a obrar para que sepamos qué camino tomar. A eso se refiere este versículo. No es que físicamente el camino chueco se va a hacer derechito, no. Es que en medio de la confusión, en medio de la preocupación, en medio de la angustia, en medio de cuando dices no sé qué hacer, ahí Dios nos da orientación, nos da sabiduría para tomar un rumbo, hermanos. Un rumbo de bien, un rumbo de bendición, un rumbo, hermanos, de fidelidad, protección, un rumbo, hermanos, donde tú estás seguro porque es Dios el que está obrando. Es Dios el que te está mandando para allá. ¿Se entiende esto, mis hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Bien, hermanos. Miren, acompáñenme, por favor, otra vez, hermanos, al Evangelio de Mateo. Ya vamos a terminar, hermanos. Les prometí que el mensaje sería cortito, que sería breve. Hermanos, vamos a el Evangelio de Mateo capítulo 16.
Y vamos al versículo, hermanos, 24, hermanos. Vamos a leer 24, 25 y 26. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 26. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hemos hablado de esto. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma, hermanos? No puedes pagar por tu alma, sencillamente. No puedes pagar por tu alma. Jesús dice, si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres seguirme, si tú quieres servirme, tú tienes que morir. Y habíamos hablado de eso la ocasión pasada, hermanos. Hay dos cruces, la cruz que nos salva, la cruz donde Jesús efectuó la salvación, pero la cruz que tú tienes que tomar día con día. Porque verdaderamente, hermanos, quien quiera hallar su vida, quien quiera vivir su vida, hermanos, es decir, quien quiera realizar su vida bajo su propia voluntad, hermanos, ¿qué va a pasar? La va a perder. Pero si tú, en cambio, pierdes tu vida, es decir, te sometes a la palabra de Dios, te pones por debajo de lo que Él ha establecido, para el mundo es perder la vida. Para el mundo es desaprovechar tus días, desaprovechar tu fuerza, tu juventud, desaprovechar lo que sabes hacer, tus talentos, tus recursos. Para el mundo, hermanos, es perder. Pero para el Señor es ganar. Cuando tú pierdes tu vida a los ojos del mundo, a tus propios ojos incluso, tú vas a hallarla. Cuando lo haces por el Evangelio, cuando lo haces por el Señor, hermanos, tú vas a hallar tu vida. En lugar, hermano, de andar en tu propio camino, sométete, ponte por debajo de lo que Jesús ha dicho, ponte por debajo de Él, que Él sea tu Señor, y entonces hallarás tu vida. Mientras el mundo dice, ¿yo para qué voy ahí? ¿Yo para qué tomo la palabra? ¿Yo para qué creo en Dios? Hago lo que yo quiero, hago lo que se me da la gana. Hermanos, ellos van a perder al final su vida. Pero nosotros, hermanos, si nos sometemos a la palabra de Dios, vamos a hallar nuestra vida. Jesús sea el Señor en cada uno de nuestros corazones. Jesús sea el centro. Hermanos, vaya páginas atrás, capítulo 11, hermanos. Versículos del 28 al 30, hermanos. Mateo capítulo 11, versículos del 18 al 30. Se lo pongo acá también. Vea lo que dice la palabra. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Estamos terminando, hermanos. Le agradezco el tiempo y la paciencia. Dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vea la promesa del Señor. Vas a encontrar descanso. Él te hará descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Que soy qué? Manso y humilde de corazón. Y hallaréis otra vez descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Hemos explicado esto en otras ocasiones. Hemos explicado cómo esto Jesús lo toma, hermanos, de el trabajo del campo, de la yunta, de cómo, hermanos, hay animales que son emparejados para hacer el surco. Cuando nosotros estamos cansados y cargados, podemos venir a Él y vamos a encontrar el descanso, hermanos. Pero ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Dejarnos guiar. Y eso, hermanos, ¿qué implica? Precisamente que Jesús sea el Señor. Que tú y yo, hermano, hermana, nos sometamos a su voluntad. Dice, aprende de mí que yo soy manso y que soy humilde de corazón. La palabra manso, hermano, significa, en el texto original, significa acostumbrado a la mano. Es decir, que eres tranquilo, que no te sobresaltas, que no te rebelas, que eres apacible porque estás acostumbrado a la mano. Estás acostumbrado a que alguien te diga, espérate, quieto, o sea, espera, aguanta, mira, sosiégate. Eso es ser manso, hermanos. Y humilde, hermanos, quiere decir que estás a ras de piso, que no te pones por encima de las cosas, que estás plantado en la realidad, eres humilde. Y Jesús dijo, aprende de mí eso, que soy manso y que soy humilde de corazón. Hermanos, es esto, que tu voluntad la cedas al Señor. Tú seas manso cuando Él te dice, hijo, no. Hijo, espera. Hijo, por ahí no. Hijo, aguanta. Eres manso. Y eres humilde cuando no te rebelas, no te pones por encima de su voluntad. Cuando no te creces y te rebelas diciendo, es que yo lo voy a hacer así. Manso y humilde, hermanos. Si aprendemos del Señor a ser mansos y humildes, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Porque eso que el Señor pide, hermanos, dice Él mismo, eso es algo fácil, eso es algo ligero, es déjate guiar por mí. En la yunta, hermanos, el animal que se sabe el trabajo es el que conduce. Y el animal nuevo, el animal brioso, que quiere empujar para todos lados, que quiere jalarse para donde quiere, hermanos, ese somos nosotros. Jesús es el que se sabe el camino. Jesús, hermanos, es el que nos debe de guiar. Hermanos, si Jesús es el Señor, hermanos, tú entras a ese surco y vas a salir bien, con un surco derechito, con un surco guiado. Ese surco es nuestra vida, hermanos. Y no va a ser un surco que esté tropezado, un surco todo mal hecho, un surco que tal vez ni acabe. No, hermanos, necesitamos aprender a dejarnos guiar por el Señor. ¿A qué tenemos que renunciar? A nuestro ego, a nuestras posiciones, a nuestras posesiones, a nuestros sueños y expectativas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Alguien puede creerse mucho, hermanos, por lo que tiene, por lo que hace, por lo que anhela, por lo que espera. Hermanos, si no es conforme a la palabra de Dios, hermanos, todo eso es vanidad. Todo eso, hermanos, un día puede que lo logre, puede que no, pero puede que la vida se le vaya en eso. Si nosotros, hermanos, ponemos nuestra vida en esta hermosa palabra, que es paz, que es alimento espiritual, hermanos, que es verdad, que es justicia, nuestras vidas, hermanos, verdaderamente tendrán descanso, serán halladas, estarán delante de Dios, hermanos. Y al final, hermanos, el Señor nos dará una corona de justicia, una corona de vida. Si decimos que Jesús es el Señor, hermanos,
Entrega tu voluntad. No obedezcas resistiendo aún en tu corazón en diversas áreas de tu vida. Si Jesús es el Señor, que Él gobierne tu corazón, hermanos, verdaderamente. Y tú eres, hermano, el que le sigue a Él. Si Jesús es el Señor, hermanos, deja que Él conduzca, que Él lleve el coche, hermanos, que Él tome el volante. Y tú disfruta el viaje. Si Jesús es el Señor, hermano, no te pongas por encima de su palabra. Sométete a su palabra. Él, hermanos, obrará en ti. Obrará en, hermanos, en todos los que tengan la disposición, hermanos, de seguirlo. Como leímos en Mateo 16. Toma tu cruz. Eso es morir. Morir a tu expectativa, morir a tu plan, morir, hermanos, a esas cosas que tú sabes que no están bien delante de Dios. De hecho, nadie puede seguir a Jesús si antes no hace eso, hermanos. Si queremos ser verdaderos discípulos, necesitamos morir, hermanos. Pero, hermanos, miren, todas estas cosas pudieran parecer hasta incluso religiosas. Pudieran hasta parecer legalistas. Pero les voy a decir algo, hermanos. Les voy a dar una buena noticia, hermanos. O yo espero que para ustedes sea una buena noticia. ¿Saben por qué podemos, hermanos, vivir así? ¿Por qué podemos cumplir todo esto, hermanos? Acompáñenme, hermanos, para cerrar, hermanos. Ya estamos cerrando. A la carta de Efesios, hermanos, capítulo 1. Efesios capítulo 1, hermanos. ¿Sabe por qué sí podemos vivir así de esta manera? Porque aquí el Señor nos va a decir cuál es la verdad, hermanos. Nos va a decir quiénes somos delante de Él. Carta a los Efesios capítulo 1, hermanos. Se lo anoto también acá. Vamos a leer diferentes versículos de ese capítulo, hermanos. Efesios capítulo 1, no vamos a leer todos los versículos porque ya estamos cerrando. Yo le prometí no abusar del tiempo, hermanos. Pero vea lo que dice el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Te preocupas por bendición? ¿Te preocupas por lo que puedas tener? ¿Te preocupas por el día de mañana? ¿Te preocupas por tu familia? Está bien. Pero mira lo que dice el Señor. Que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Él ya te bendijo con toda bendición espiritual. Ahora tu trabajo es creerlo, hermanos. Pero vea también lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo quiere el Señor que seas tú? ¿Cómo quiere que sea yo? Santo y sin mancha. Para eso nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo. Ese es su propósito. Que seamos como nuestro Señor Jesús. A la imagen de Cristo, hermanos. Santos y sin mancha. Pero vea lo que dice el versículo 6. ¿Para qué Dios nos quiere así, hermanos? Para que seamos para la alabanza de su gloria, de su gracia. Y con eso, hermanos, Él nos hizo aceptos en el amado. Ve tan solo estos 3 puntos. Tienes toda bendición de parte de Dios. Toda bendición espiritual ya ha sido entregada. Él te escogió para que fueras a la imagen de Cristo, santo y sin mancha. Y punto 3, hermanos, es para que tú vivas como una muestra, como una evidencia de alabanza de la gloria de su gracia.
Tú fuiste aceptado en la familia de Dios, tú fuiste aceptado como su hijo. Tú eres en ese reino parte, hermanos, un ciudadano. Alguien que hereda las promesas, alguien que hereda la vida eterna, alguien que tiene la salvación. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú seas una muestra de alabanza de cuán grande es su gracia. Cuán grande es su gracia, hermanos. Vean lo que dice el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad. A Dios le pareció lo mejor, la mejor idea, tomarte a ti, tomarme a mí. A Él le pareció lo mejor, hermanos, escogernos. ¿Qué herencia vamos a recibir? La de la vida eterna, hermanos. Y tenemos su Espíritu, con el cual fuimos sellados, con el cual fuimos apartados. ¿Sabe usted, hermanos, que en la antigüedad, en el tiempo de Pablo retoma esto del ser sellado porque era una manera de hacer legal algo? Le ponían a las cartas un sello y ese sello llevaba una insignia diciendo a quién pertenecía esa carta. O si era un documento del gobierno, le ponían un sello para decir, este documento representa la autoridad del gobierno. Ese sello, hermanos, significaba la propiedad. Y nosotros fuimos sellados con el Espíritu, como dice aquí, versículos 13 y 14, para que nosotros sepamos, hermanos, que tenemos un dueño, que hay una autoridad, que hay un poder sobre nuestras vidas. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, yo sé que usted ha oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, yo sé que usted ha creído en el evangelio. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya vio, hermanos? Fuimos sellados, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Ese sello en nuestras vidas, esa autoridad, ese señorío de Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, hermanos, indica que le pertenecemos, pero indica que un día usted y yo vamos a estar en su presencia. Indica, hermanos, que vamos a recibir esa vida eterna y que la salvación ya no será un tema de fe, algo que esperamos y que es cierto, sino que se efectuará y será realidad para cada uno de nosotros, estando en su presencia libres ya de toda maldad, de todo pecado. Con lo que hoy batallamos, todo lo que hoy es lucha para nosotros, hermanos, eso quedará atrás. No habrá memoria de ello solamente para decir, el Señor nos salvó. Pero ya no estará afectando nuestras vidas, ya no nos va a causar ni dolor, ni tristeza, ni angustia, no va a causar problemas en nuestras familias, no va a ser causa de llanto. Hermanos, verdaderamente, cuando el Señor nos llame a su presencia, hermanos, eso quedará atrás por fin. Y solamente habrá justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Justicia, lo que es bueno, lo que delante de Dios es correcto, hermanos. Paz y gozo, hermanos. Si nos sometemos al señorío de Jesús, a la autoridad de Jesús, hermanos, podemos estar seguros que nuestras vidas van por el buen camino. Podemos estar seguros, hermanos, que nuestro final, hermanos, es apenas el comienzo de una vida eterna en la presencia del Señor. Si nosotros nos sometemos a la autoridad, si nos ponemos por debajo de lo que Él ha hablado, de lo que Él nos ha dado, hermanos, hay descanso para nosotros. Hay descanso, hermanos, para nuestras almas. Hoy, hermanos, los invito a que podamos rendir nuestras vidas al Señor, a que Él sea el Señor de nuestras vidas, a que verdaderamente, hermanos,
sometamos nuestra voluntad a su señorío. Le pertenecemos. De verdad le pertenecemos. Fuimos comprados. Dios obra, hermanos, en cada uno de nosotros, para que nuestras vidas sean evidencia, hermanos, de su gracia. De su gracia. Vamos a orar, queridos hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tú nos has dado, Señor, la guía para que nuestras vidas, Señor, tomen el curso que tú deseas. Padre, queremos entregarte a ti todo. Nuestro corazón, nuestro anhelo, nuestro pensamiento, nuestras emociones. Queremos entregarte a ti, Señor, nuestros planes, nuestras expectativas. Queremos entregarte a ti nuestras vidas, nuestras familias, Señor. Queremos dar todo de lo que hoy tú nos permites tener o hacer o ser, Señor, para que tú seas el Señor, para que quede evidencia de que tú eres nuestro amo, nuestro dueño. Y te agradecemos, Padre, porque fuimos lavados con la sangre de esa cruz. Éramos indignos, éramos débiles, éramos pecadores, no merecíamos nada, estábamos totalmente condenados, pero a ti te pareció bien salvarnos, tener misericordia de nosotros y mostrar en cada uno de nosotros tu amor, tu perdón, tu salvación, tu poder. Mostrar en cada uno de nosotros ese favor que nunca alcanzaríamos. Pero tú, Señor, decidiste tomar nuestras vidas. Nos escogiste para que fuésemos a la imagen de Cristo. Tú estás poniendo, Señor, en cada uno de nosotros esta oportunidad tan grande, tan bella, Señor, de poder vivir para ti cada día. Permite, Señor, que tú seas quien gobierne. Permite que tu señorío se establezca en cada uno de nosotros. Que a medida que pase el tiempo, Señor, más y más nos sometamos a tu palabra. A medida de que pase el tiempo, Señor, no seamos rebeldes, no tomemos caminos distintos, lejanos de ti, sino que cada día estemos más cerca de ti, Señor. Amando lo que amas, rechazando lo que tú aborreces, Señor. Porque nos sometemos a tu voluntad. Queremos vivir para ti. No queremos vivir para nosotros más. Queremos, Señor, que lo que nos permites de aquí en adelante, Señor, sea viviendo en el Evangelio, sea viviendo en la fe de Cristo. Como dice tu palabra, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó, el cual me amó y se entregó por mí. Así queremos vivir, no para nosotros, no para nuestros intereses, no para algo que es egoísta. Queremos vivir para tu evangelio, queremos vivir para tu gloria, queremos vivir, Señor, como muestras, como evidencias, como personas que declaran con su propio existir que tú eres bueno, que tú nos has salvado, que tú eres el Señor de nuestras vidas, que estamos aquí para alabarte y que con todo lo que hacemos, Señor, con todo lo que tú nos permitas en toda la semana, Señor, nosotros podamos darle la gloria a tu nombre, Señor. Permite, Padre, que todos aquí podamos rendirnos a tu voluntad. Que no nos encontremos luchando contra ti. Que no nos encontremos yendo en contra de tu palabra. Sino que podamos tomar tu palabra y conociéndola, Señor, podamos estar alineados a lo que dices. Alineados a tu mandamiento. Obra en cada uno de nosotros, Señor, para que seas tú gobernando. Para que nuestra voluntad esté, Señor, debajo de la tuya. Padre, despójanos de orgullo, despójanos, Señor, de falsas ideas, despójanos, Señor, de ego, despójanos de los moldes que el mundo o Satanás nos han implantado en nuestro corazón. Rompe con todo lo que no es tuyo. Rompe, Señor, con aquello que nos separa, que nos aleja de ti. Rompe con los engaños en nuestras vidas. Rompe con los corazones que han sido endurecidos, Señor.
Pon en nosotros un corazón de carne donde tú escribas tus leyes, Señor. Permítenos, Señor, tener esa humildad, esa mansedumbre para ir en el camino que nos has dado, para andar como tú anduviste, para que permanezcamos en tu amor y en tu evangelio y verdaderamente tu amor sea perfeccionado en nosotros. Señor, que en el nombre de Jesús esta iglesia, Señor, viva por tu Espíritu, camine por tu Espíritu, se guíe por tu Espíritu y podamos hacer morir las obras de la carne, podamos hacer morir el engaño de Satanás, podamos hacer morir lo que el mundo nos ofrece, que tú vivas, Señor, a través de nosotros con tu Espíritu. Padre, lo oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a darle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Señor. Él es digno de toda alabanza, Él es digno de todo honor y todo reconocimiento, hermanos. Él es el Señor de nuestras vidas. Amén.